Se supone que los niños son inocentes y despreocupados, ¿verdad? Pero ese no fue el caso de Amarjit Sada, de 7 años, que acabó brutalmente con la vida de su hermana de 8 meses, simplemente porque lloraba demasiado. O incluso para Jasmine Richardson, cuya idea del romance adolescente perfecto empezó por acabar con la vida de sus padres. Prepárate para estremecerte con estos 15 aterradores jóvenes asesinos en serie que te harán replantearte todo lo relacionado con la inocencia infantil. Amarjit Sada. En 2007, India obtuvo un récord mundial que nunca quiso, el del asesino en serie más joven. Con solo 7 años, Amarjit Sada había cometido 3 brutales asesinatos. Nacido en 1998 en el pueblo de Musahajar, en Bihar, Amarjit era hijo de padres pobres. Solitario por naturaleza, pasaba el tiempo trepando a los árboles y vagabundeando por su pueblo. El nacimiento de su hermanita añadió una carga a los ya frágiles recursos de la familia. Los padres de Amarjit le dejaron a cargo de su prima de 6 meses, hija de su tío materno. Empezó a pellizcar y a bofetear a la niña, y cuando lloró, le puso las manos alrededor del cuello y la asfixió. Luego la llevó a un bosque cercano, le golpeó la cabeza y la enterró. Cuando su madre regresó, sonrió y la llevó junto al cadáver. Sus padres le protegieron incluso después de que confesara. Su siguiente víctima fue su hermana de 8 meses. Una tarde, mientras sus padres dormían, la estranguló. Cuando su madre la recogió, supo lo que había pasado. Cuando le preguntó a Amarjit si lo había hecho, él respondió que sí. Cuando le preguntó por qué, respondió, así de fácil. Pero, una vez más, sus padres no lo denunciaron a la policía. Su último asesinato fue en 2007, cuando tenía 8 años. Esta vez fue una niña de 6 meses llamada Khushbu. La madre de la niña había dejado a su hija en una escuela primaria, pero cuando regresó, se dio cuenta de que había desaparecido. Al cabo de unas horas, Amarjit confesó haberla matado. Admitió que la había estrangulado, golpeado con un ladrillo y enterrado. Incluso llevó a los aldeanos hasta el lugar. Cuando la policía le interrogó, Amarjit se mostró tranquilo y sereno, sin ningún temor en el rostro. Su despreocupación sorprendió a los agentes, pero al final les condujo al lugar donde había enterrado a su última víctima y les habló de sus asesinatos anteriores. Como era menor, lo enviaron a un centro de menores y lo mantuvieron aislado. Los médicos le diagnosticaron un trastorno de conducta y dijeron que sentía placer haciendo daño a los demás. Dijeron que había nacido con un trastorno mental que le motivaba a cometer asesinatos. Creían que su enfermedad física y mental podía curarse con medicación y terapia. Cuando Amarjit cumplió 18 años en 2016, fue puesto en libertad con una nueva identidad y ahora se encuentra en paradero desconocido. Cayetano Santos Godino. Cayetano Santos Godino, también conocido como el Petiso Orejudo, tenía solo 16 años cuando fue declarado demente y enviado a un reformatorio por el asesinato de 4 niños y el intento de asesinato de otros 7 en Buenos Aires, Argentina, a principios del siglo XX. Nacido el 31 de octubre de 1896, Cayetano era uno de 8 o 10 hermanos varones. Sus padres, Fiore Godino y Lucia Ruffo, eran inmigrantes italianos y alcohólicos empedernidos. Su padre había contraído la sífilis antes de que Cayetano naciera, lo que le causó graves problemas de salud de niño. Su padre y su hermano mayor también abusaron físicamente de él, y los médicos le encontraron 27 cicatrices en la cabeza. Cayetano mostró tendencias violentas desde pequeño, mataba gatos y pájaros y le gustaba jugar con fuego. También tuvo problemas en la escuela por su falta de interés y su comportamiento rebelde. A los 7 años, golpeó a un niño de 2 años y lo arrojó a una zanja, pero le dejaron ir a comisaría. Al año siguiente, atacó a otro niño con una piedra, pero fue puesto en libertad debido a su corta edad. A los 10 años, Cayetano fue enviado a la cárcel durante 2 meses después de que sus padres denunciaran a la policía su masturbación compulsiva. Tras su puesta en libertad, siguió mostrando un comportamiento violento, incluidos incendios provocados e intentos de asesinato. El 3 de diciembre de 1912, atrajo a Gesualdo Giordano, de 3 años, con la promesa de dulces. Intentó estrangular al niño, después le golpeó y le clavó un clavo en el cráneo, ocultando el cadáver antes de asistir al velatorio y tocar el cráneo donde había clavado el clavo. Fue detenido al día siguiente y confesó sus crímenes. Cayetano fue enviado inicialmente a un reformatorio, pero más tarde fue trasladado a la cárcel y finalmente al centro penitenciario de Ushuaia. Siguió mostrando un comportamiento violento, como matar a los gatos de los internos y atacar a otros presos. Murió en prisión el 15 de noviembre de 1944 en circunstancias sospechosas, posiblemente debido a una hemorragia interna.
Nunca se encontraron sus restos, lo que añade un último giro misterioso a este escalofriante caso. Mary Bell. Mary Bell nació el 26 de mayo de 1957, hija de Betty McCricket, una trabajadora sexual de 16 años, que al parecer dijo a los médicos «quítenme esa cosa» cuando vio a su hija. Las cosas fueron cuesta abajo a partir de ahí. McCricket solía ausentarse de casa en viajes de negocios a Glasgow, pero sus ausencias eran periodos de respiro para la joven Mary, que sufría abusos mentales y físicos cuando su madre estaba presente. Teniendo en cuenta todo lo ocurrido, no les sorprendió que, a los 10 años, Mary Bell se hubiera convertido en una niña extraña, retraída y manipuladora, siempre al borde de la violencia. Pero había muchas cosas que no sabían. Durante las semanas anteriores a su primer asesinato, Mary Bell había estado actuando de forma extraña. El 11 de mayo de 1968, Mary estaba jugando con un niño de 3 años, cuando éste resultó gravemente herido al caer desde lo alto de un refugio antiaéreo. Sus padres pensaron que había sido un accidente. Al día siguiente, 3 madres denunciaron a la policía que Mary había intentado asfixiar a sus hijas. Hubo un breve interrogatorio policial y un sermón, pero no se presentaron cargos. Unos meses más tarde, Mary Bell, de 11 años, estranguló hasta la muerte a Martin Brown, de 4, en una casa abandonada de Newcastle, Inglaterra. Después irrumpió en una guardería con su amiga Norma, de 13 años, y dejó notas en las que confesaba el asesinato. La policía lo descartó como una broma. 2 meses después, Mary y Norma estrangularon a Brian Howe, de 3 años. Mary mutiló su cuerpo con unas tijeras, arañando sus muslos y despellejando parcialmente sus genitales. También volvió al lugar de los hechos para grabarle una M en el estómago con una cuchilla de afeitar. La madre de Mary, Betty, era una prostituta que a menudo dejaba sola a su hija e intentó matarla en múltiples ocasiones, dándole pastillas como golosinas. Desde los 4 años, la madre de Mary la obligó a mantener relaciones sexuales con hombres. Mary fue declarada culpable de homicidio involuntario en diciembre de 1968 y condenada a cadena perpetua. Fue liberada en 1980 a la edad de 23 años y se le dio una nueva identidad. Tuvo una hija en 1984. Su hija no conoció el pasado de su madre hasta 1998, cuando unos periodistas descubrieron su paradero. Jasmine Richardson. En abril de 2006, Jasmine Richardson, de 12 años, y su novio Jeremy Steinke, de 23, se encontraron en el centro de una truculenta investigación de asesinato. Los cadáveres de 3 miembros de la familia Richardson fueron descubiertos en su casa de Medicine Hat, Alberta, Canadá. Las víctimas eran Mark Richardson, su esposa Debra y su hijo de 8 años, Tyler Jacob. La hija de la pareja, Jasmine, de 12 años, había desaparecido. Al principio se temió que Jasmine hubiera sido secuestrada o víctima de la misma suerte que su familia. Sin embargo, al día siguiente fue localizada a 81 millas de distancia, en la comunidad de Leader, Saskatchewan, junto con Steinke. Ambos fueron detenidos y acusados de los asesinatos. La oscura y retorcida relación de la joven pareja había comenzado apenas unos meses antes, cuando se conocieron en un concierto de punk rock. Steinke, que había abandonado el instituto y tenía un pasado problemático, afirmaba ser un hombre lobo de 300 años y llevaba un frasco de sangre colgado del cuello. Estaba en el sitio web vampirefreaks.com, una red social gótica. Jasmine, que antes se describía como una chica alegre y sociable, pronto se enamoró de Steinke y del estilo de vida gótico. Llevaba maquillaje oscuro para parecer mayor y adoptó el personaje online Runaway Devil. Amigos de Steinke revelaron más tarde que les dijo que le gustaba el sabor de la sangre. Los Richardson, comprensiblemente perturbados por la relación de su hija con un hombre que le doblaba la edad, intentaron ponerle fin. Castigaron a Jasmine y le quitaron el ordenador. Pero los amantes estaban decididos a estar juntos, costara lo que costara. Jasmine expuso su escalofriante plan en un mensaje a Steinke. Tengo un plan. Empieza conmigo matándolos y termina conmigo viviendo contigo. Steinke respondió, bueno, me encanta tu plan, pero tenemos que ser un poco más creativos con los detalles y esas cosas. La noche de los asesinatos, la pareja vio la película Natural Born Killers, Asesinos por Naturaleza, una violenta historia de una pareja en plena matanza. Al día siguiente, fueron vistos riéndose y besándose en un restaurante, solo 2 horas después de cometer los brutales actos. Cuando la policía llegó a la casa de los Richardson, se encontró con una escena espantosa. Debra y Mark habían sido apuñalados hasta la muerte en el sótano. Mark con 24 heridas de cuchillo y Debra con 12. Arriba,
El pequeño Tyler Jacob yacía en su cama degollado, rodeado de juguetes empapados en sangre. Al principio, Jasmine no fue considerada sospechosa, pero a medida que se iban descubriendo pruebas en su habitación y en su taquilla, los investigadores se dieron cuenta de lo impensable. La niña, de 12 años, había planeado el asesinato de su propia familia. En 2007, Jasmine fue declarada culpable de 3 cargos de asesinato en primer grado y condenada a 10 años, el máximo permitido para un menor. Fue puesta en libertad en 2016 y se le dio una nueva identidad. Steinke también fue declarado culpable de 3 cargos de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua sin libertad condicional durante 25 años. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, respondió: «Cuando encuentras a tu alma gemela, haces cualquier cosa por ella. Yo hice cualquier cosa». Craig Price. La noche del 27 de julio de 1987, Craig Price, de 13 años, cometió su primer asesinato. Entró en casa de su vecina, Rebecca Spencer, de 27 años, cogió un cuchillo de la cocina y la apuñaló brutalmente 58 veces. La brutalidad del asesinato conmocionó a todo el vecindario, y a pesar de los esfuerzos por encontrar a su asesino, el caso se enfrió. 2 años después, el 1 de septiembre de 1989, Price, drogado con marihuana y LSD, irrumpió en la casa de otro vecino, esta vez perteneciente a la familia Heaton. Apuñaló 57 veces a Joan Heaton, de 39 años, y 62 veces a su hija Jennifer, de 10 años, y aplastó el cráneo de su hija Melissa, de 7 años, infligiéndole también 30 puñaladas. Las puñaladas fueron tan violentas que los mangos de los cuchillos se rompieron, dejando las hojas clavadas en el cuerpo de las víctimas. Todas las víctimas de Price eran vecinos suyos, elegidos después de haberlos espiado. Entraba en sus casas y los apuñalaba hasta la muerte con sus propios cuchillos de cocina, a menudo tan profundamente que los cuchillos se rompían. Los cuerpos de sus víctimas quedaban descuartizados, rodeados de enormes charcos de sangre. Las similitudes entre los crímenes eran sorprendentes, y se llamó al FBI para que elaborara el perfil de un asesino en serie. No lograron identificar a un joven negro de 15 años como sospechoso. Sin embargo, un detective observador se dio cuenta de que Price tenía un gran corte en la mano, lo que condujo a su detención. Al ser interrogado, Price trató de justificar el corte como una herida producida al golpear la ventanilla de un coche en estado de embriaguez. Sin embargo, los detectives no quedaron convencidos y redactaron un informe, decidiendo investigar más a fondo. Pronto descubrieron que Price tenía antecedentes delictivos, como allanamiento de morada, robo, espionaje en viviendas y consumo de drogas. Durante el interrogatorio, Price volvió a ser preguntado por el corte en la mano. Mantuvo su versión original, pero los detectives sabían que mentía. Le pidieron que se sometiera a la prueba del detector de mentiras, que no superó. Se obtuvo una orden de registro y la policía encontró en su casa ropa y cuchillos ensangrentados. Enfrentado a estas pruebas, Price confesó tranquilamente los asesinatos, incluso imitando los sonidos de las niñas al morir. No mostró ningún remordimiento y se jactó de que haría historia cuando fuera puesto en libertad, ya que no podía ser juzgado como adulto debido a su edad. Ida Schell. Ida Schnell era una joven de Múnich, apenas una adolescente, pero trabajaba como niñera, cuidando bebés. Parecía mayor que su edad, pero la gente solía pensar que no era demasiado lista. Lo extraño era que, dondequiera que fuera, los bebés que cuidaba parecían tener la manía de morir. Nadie ató cabos hasta que murió el 6º bebé bajo su tutela. Todos fallecieron repentinamente en los 6 meses siguientes a su cuidado. Las sospechas empezaron a surgir tras el 6º funeral. Finalmente, decidieron desenterrar el cadáver de la última víctima, un hijo recién nacido de la familia Bichler. El pobre niño solo tenía 2 semanas cuando murió. Lo que encontraron fue espeluznante. Alguien había perforado deliberadamente el blando cráneo del bebé con un objeto afilado, causándole la muerte. De repente, todas las miradas se volvieron hacia Ida Schnell. ¿Cómo podía alguien tan joven hacer algo así? Fue un shock para todos. Las autoridades empezaron a reconstruir el rompecabezas, y no tardaron en darse cuenta de que las muertes de todos aquellos bebés no eran accidentes. La verdad era escalofriante. Parecía que dondequiera que iba Ida, la tragedia la seguía. Iba de un trabajo a otro, pero el patrón seguía siendo el mismo. Bebés inocentes perdían la vida bajo su cuidado. Marcello Pesegini. En la madrugada del lunes 5 de agosto de 2013, Marcello Pesegini, de 13 años, mató a tiros a sus padres, a su abuela y a su tía abuela, en su casa de São Paulo, Brasil. Luego fue a la escuela, asistió a clases y tras regresar a casa, se suicidó. El padre de Marcello, Luis Pesegini,
sargento de policía de 40 años, fue encontrado muerto en su cama. Su madre, Andrea Peseghini, policía de 35 años, fue encontrada de rodillas en el dormitorio. La abuela de Marcelo, Benedita de Oliveira Bobo, de 65 años, y su tía abuela, Bernadette Oliveira da Silva, de 55, fueron halladas muertas en sus camas en otra zona de la casa. Las 4 víctimas presentaban disparos en la cabeza. Marcelo fue hallado muerto con una herida de bala en la cabeza. El revólver de su padre, de uso policial, se encontró cerca y se descubrió una segunda pistola en su mochila escolar. La escalofriante escena del crimen guardaba un gran parecido con la infame masacre de la familia de Amityville de 1974, en la que Ronald DeFeo Jr. mató a tiros a sus padres, 2 hermanos y 2 hermanas en sus camas. 8 meses antes de los asesinatos, Marcelo había publicado en su página de Facebook una foto relacionada con esta matanza, lo que llevó a los investigadores a creer que estaba recreando el famoso crimen. Según sus amigos, Marcelo había expresado su deseo de matar a sus padres y convertirse en sicario. También había formado un grupo llamado Mercenarios, cuyo objetivo era matar a sus padres y a políticos corruptos. Michael Hernández. Michael Hernández tenía solo 14 años cuando se obsesionó con los asesinos en serie, dedicando su tiempo libre a investigar sus horribles crímenes y sus vidas. Esta fascinación se volvió siniestra cuando decidió que él mismo quería convertirse en uno. El 3 de febrero de 2004, Hernández se armó con un cuchillo, guantes y una chaqueta de gran tamaño y se dirigió a la escuela, con la intención de comenzar su juerga asesina. Su primera víctima prevista, un compañero de la Southwood Middle School de Palmetto Bay, Florida, rechazó su invitación a mirar algo en el baño de chicos. Sin inmutarse, Hernández se dirigió a su amigo y compañero de clase, Jamie Goff, de 14 años, con la misma oferta. Trágicamente, Jamie aceptó, y una vez dentro del baño, Hernández atacó, apuñalando a Jamie un total de 42 veces y luego cortándole la garganta. Hernández volvió entonces a clase como si nada hubiera pasado, escondiendo el cuchillo ensangrentado en un compartimento oculto de su mochila. Sin embargo, un profesor se dio cuenta de que tenía sangre en las manos y poco después descubrieron el cadáver de Jamie Goff. Hernández fue detenido y en su casa se encontró su diario, que contenía una lista de asesinatos con numerosos nombres, entre ellos el de su hermana. Durante el juicio, Hernández se declaró no culpable por demencia, pero el tribunal lo rechazó. Fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua en 2008. Durante su encarcelamiento, siguió mostrando interés por temas macabros, como los asesinos en serie, la música death metal y las películas violentas. A pesar de sus declaraciones de arrepentimiento y sus intentos de presentarse como un hombre cambiado, un juez rechazó su solicitud de libertad anticipada en 2016, alegando su continua fascinación por los temas violentos. Hernández murió en prisión en abril de 2021 a la edad de 31. La causa de su muerte fue declarada disritmia cardíaca atribuida a obesidad mórbida. Aunque su muerte provocó emociones encontradas entre los afectados por su crimen, también dejó preguntas sin respuesta y un escalofriante recordatorio de la oscuridad que una vez le acechó. Pedro Rodríguez Filho. Pedro Rodríguez Filho, conocido como Pedrinho Matador o Petey el Asesino, fue un asesino en serie brasileño que se dedicaba exclusivamente a asesinar a presuntos delincuentes. Su historia es tan famosa que inspiró la popular serie de televisión Dexter, lo que dio lugar a su apodo alternativo, el Dexter brasileño. Nacido en 1954, la vida de Filho estuvo marcada por la tragedia desde el principio. Su cráneo quedó dañado incluso antes de nacer, debido a que su padre maltrataba físicamente a su madre embarazada. Esto marcó el tono de una infancia llena de violencia, y con solo 13 años intentó matar a su primo empujándolo contra una prensa de caña de azúcar. Afirmó que entonces sintió el impulso de matar por primera vez. La racha de asesinatos de Filho comenzó cuando tenía 14 años. Disparó al teniente de alcalde de su ciudad natal, Santa Rita do Sapucaí, por despedir a su padre, guardia de seguridad de una escuela. Un mes después, mató a otro guardia, del que sospechaba que era el verdadero ladrón. Tras estos asesinatos, huyó a São Paulo, donde asaltó narcos y asesinó a traficantes de drogas, lo que le valió la atención de los medios de comunicación como justiciero. La vida personal de Filho también estuvo llena de tragedias. Su prometida, María Aparecida Olimpia, fue asesinada por el jefe de una banda cuando estaba embarazada de él. Enfurecido, persiguió y mató a toda la banda, incluido el líder. No fue la única vez que se vengó de los asesinos de sus seres queridos. Cuando su padre asesinó a su madre, Filho mató a su padre en prisión.
apuñalándolo 22 veces, arrancándole el corazón y mordiéndolo. El alboroto asesino de Filho continuó entre rejas. Mató a 47 reclusos, entre ellos a un violador con el que era transportado y a un compañero de celda que le espiaba durante las visitas conyugales. A pesar de sus horribles crímenes, fue puesto en libertad en 2007 tras cumplir 34 años, ya que la legislación brasileña de la época prohibía que nadie pasara más de 30 años en prisión. La nueva libertad de Filho duró poco, ya que fue detenido de nuevo en 2011 y condenado por motín y privación de libertad. Quedó en libertad en 2018, tras cumplir 7 años. Tras su segunda liberación, se convirtió en youtuber, utilizando su canal para hablar en contra de la delincuencia y compartir su historia. Sin embargo, su vida tuvo un final violento el 5 de marzo de 2023, cuando fue asesinado a tiros por 2 asaltantes desconocidos. Caril Ann Fugate. Caril Ann Fugate, nacida el 30 de julio de 1943 en Lincoln, Nebraska, se convirtió en la mujer más joven de la historia de Estados Unidos en ser juzgada y condenada por asesinato en primer grado. En 1958, cuando solo tenía 14 años, su novio, Charles Starkweather, de 19, se lanzó a una matanza y asesinó a 11 personas, entre ellas la madre, el padrastro y la hermanastra de 2 años de Fugate. Starkweather, que había abandonado los estudios, comenzó su matanza en diciembre de 1957, asesinando al empleado de una gasolinera. El 21 de enero de 1958 atacó a la familia de Fugate. En las 48 horas siguientes, la pareja se cobró 7 vidas más. Starkweather disparó y apuñaló a varias víctimas, entre ellas un granjero, 2 adolescentes, una pareja adinerada y su criada. Fugate afirmó que era una rehén, aterrorizada por lo que Starkweather haría a su familia si no obedecía. Alegó que llegó a casa y encontró a su familia ya asesinada y que Starkweather le dijo que su banda los tenía como rehenes. Ella insistió en que se quedaba con él para proteger a sus seres queridos. Sin embargo, Starkweather afirmó más tarde que ella era cómplice voluntaria e incluso testificó en su contra. La ola de crímenes de la pareja terminó el 29 de enero de 1958, cuando fueron detenidos en Wyoming. Starkweather fue condenado a muerte y ejecutado en la silla eléctrica el 25 de junio de 1959. Fugate, por su parte, fue condenada a cadena perpetua. A pesar de sus alegaciones de inocencia, fue condenada basándose en el testimonio de Starkweather y en el argumento de la fiscalía de que tuvo oportunidades de escapar. El papel de Fugate en los asesinatos se ha debatido durante décadas. Algunos creen que ella misma fue una víctima, manipulada y traumatizada por Starkweather. Otros la ven como una cómplice entusiasta, incluso participando en algunos de los asesinatos. La verdadera naturaleza de su implicación sigue sin estar clara, y ella siempre ha mantenido su inocencia. Fugate obtuvo la libertad condicional en 1976, tras cumplir 17 o 18 años de condena. Reconstruyó su vida trabajando como técnica médica y auxiliar de limpieza antes de jubilarse. Se casó en 2007, pero la tragedia volvió a golpearla cuando su marido murió en un accidente de coche en 2013. Fugate ha solicitado el indulto para limpiar su nombre, pero le fue denegado en 2020, por lo que su verdadero papel en los asesinatos sigue siendo objeto de especulación. Alyssa Bustamante. Alyssa Bustamante, nacida el 28 de enero de 1994 en el condado de Cole, Missouri, tenía solo 15 años cuando asesinó brutalmente a su vecina de 9 años, Elizabeth Olten, el 21 de octubre de 2004-2009. Este espeluznante crimen reveló el lado oscuro de una adolescente aparentemente normal. En apariencia, Bustamante parecía la típica adolescente. Escribía poemas, bromeaba y asistía regularmente a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, participando en actividades juveniles. Sin embargo, su presencia en Internet contaba otra historia. En su perfil de MySpace, sus aficiones eran matar gente y cortarse. Bustamante tuvo una infancia problemática, con padres drogadictos que a menudo estaban ausentes. Fue criada por sus abuelos, que le proporcionaron un hogar estable. Sin embargo, Bustamante tuvo problemas de salud mental, incluida una depresión grave, e intentó suicidarse varias veces. Tomaba antidepresivos y había recibido atención psiquiátrica. El día del asesinato, Bustamante atrajo a Olten al bosque, la estranguló, la degolló y la apuñaló varias veces. Después, enterró el cuerpo en una fosa que había cavado unos días antes. En su diario, Bustamante escribió sobre el asesinato. «Acabo de matar a alguien, joder. Los he estrangulado, degollado y apuñalado, y ahora están muertos. No sé cómo sentirme en este momento.
Ha sido increíble. En cuanto superas la sensación de «Dios mío, no puedo hacerlo», es bastante agradable. Estoy un poco nervioso y tembloroso, sin embargo, en este momento. Vale, ahora tengo que ir a la iglesia. LOL. Tras el asesinato, Bustamante asistió a un baile en la iglesia, mientras la policía buscaba a Olten. Al ser interrogada, negó inicialmente el crimen, pero más tarde confesó y condujo a la policía hasta la tumba. Fue acusada de asesinato en primer grado y de acción criminal armada. Durante el juicio, los abogados defensores de Bustamante destacaron su infancia problemática y sus problemas de salud mental. Sin embargo, fue juzgada como adulta y, en 2012, aceptó un acuerdo con la Fiscalía, declarándose culpable de asesinato en segundo grado y acción criminal armada. Fue condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, pero sus posteriores apelaciones fueron denegadas. La madre de Elizabeth Olten, Patricia Price, calificó a Bustamante de monstruo y la demandó por homicidio culposo, llegando a un acuerdo por $5 millones. James Fairweather. James Fairweather, nacido en 1999, se dio a conocer como el asesino en serie más joven de Gran Bretaña, cuando, con solo 15 años, asesinó brutalmente a 2 desconocidos en Colchester, Essex, en 2014. Su obsesión por los asesinos en serie y su deseo de emularlos le llevaron a una matanza que conmocionó a la nación. La primera víctima de Fairweather fue James Atfield, de 33 años, padre de 5 hijos que había sufrido una lesión cerebral en un accidente de tráfico. El 29 de marzo de 2014, Fairweather apuñaló a Atfield más de 100 veces en un ataque brutal e implacable. Apenas 3 días antes, Fairweather había recibido una orden de remisión por un robo a punta de navaja en una tienda. 3 meses después, el 17 de junio, Fairweather volvió a atacar. Esta vez, su víctima fue Nahid Al-Manea, de 31 años, estudiante saudí de la Universidad de Essex. Fairweather la apuñaló varias veces con una bayoneta, incluso en ambos ojos, mientras caminaba por un sendero natural cerca de su casa. La obsesión de Fairweather por los asesinos en serie era evidente. Le interesaba el destripador de Yorkshire, Peter Sutcliffe, y consideraba a Ted Bundy su asesino favorito. También investigó a otros asesinos famosos como Ian Huntley, Myra Hindley y el estrangulador de Stockwell, Kenneth Erskine. Su fascinación se extendió a películas de terror y videojuegos violentos, como Call of Duty y Grand Theft Auto. En mayo de 2015, Fairweather fue detenido mientras buscaba a una tercera víctima. Fue descubierto por un paseador de perros, escondido entre los arbustos cerca del lugar donde había matado a Al-Manea, llevando guantes y un cuchillo. Dijo a la policía: «Estoy esperando a alguien para matar. Ya lo he hecho 2 veces». Durante el juicio, Fairweather admitió el homicidio involuntario, pero negó el asesinato, alegando una responsabilidad disminuida debido a la psicosis y a las voces que le obligaban a matar. Sin embargo, un psiquiatra del tribunal puso en duda sus afirmaciones y fue declarado culpable de ambos asesinatos. En abril de 2016, fue condenado a cadena perpetua con una pena mínima de 27 años. Cindy Collier y Shirley Wolf. Cindy Collier y Shirley Wolf, de 15 y 14 años respectivamente, se dieron a conocer como asesinas adolescentes tras asesinar brutalmente a Anna Brackett, de 85 años, en su casa de Auburn, California, el 14 de junio de 1983. Este caso fue aún más espeluznante porque las chicas solo se habían conocido el día anterior. Tanto Collier como Wolf tenían un pasado problemático marcado por los abusos sexuales y los problemas familiares. Collier, una adolescente rebelde con un historial de robos en tiendas, acoso escolar y robo de coches, había sido violada antes de cumplir los 10 años y albergaba ira y resentimiento hacia las personas que consideraba que tenían una vida normal. Wolf, por su parte, había sufrido abusos sexuales por parte de su padre y su abuelo paterno desde la infancia. Tuvo una infancia problemática, se escapó de casa a los 6 años y pasó de un hogar de acogida a otro. El día del asesinato, las chicas querían robar un coche y salir de la ciudad. Sabían que no podrían dominar a los adultos, así que decidieron atacar a una persona mayor. Eligieron a Brackett, una costurera jubilada y bisabuela amable y servicial, que las invitó a su casa después de que le pidieran usar su teléfono. Las chicas charlaron con Brackett durante aproximadamente 1 hora antes de atacarla repentinamente, apuñalándola al menos 28 veces. En su diario, Wolf escribió: «Hoy, Cindy y yo nos escapamos y matamos a una anciana. Fue muy divertido». Collier se hizo eco de sentimientos similares en su confesión, afirmando: «Queríamos hacer otro. Solo queríamos matar a alguien, solo por diversión». Las chicas fueron detenidas pocas horas después del asesinato y juzgadas como menores.
fueron declaradas culpables de asesinato en primer grado y condenadas a la pena máxima para menores, prisión hasta que cumplieran 25 años. Collier fue puesto en libertad en 1992 y Wolf en 1995. Tras su puesta en libertad, ambos tomaron caminos separados. Collier formó una familia en el norte de California y no ha vuelto a tener problemas con la ley. Wolf, por su parte, pasó momentos más difíciles tras su puesta en libertad, pero acabó dando un giro a su vida. Utiliza su experiencia vital para ayudar a otras personas a enfrentarse a los malos tratos en la infancia y a los padres maltratadores. David Brom. David Brom, nacido el 3 de octubre de 1971, se convirtió en uno de los asesinos de masas más jóvenes de Estados Unidos, cuando, con solo 16 años, mató a sus padres, a su hermano y a su hermana con un hacha en febrero de 1988. Este espeluznante crimen, que tuvo lugar en Rochester, Minnesota, reveló el lado oscuro de un adolescente aparentemente educado y desgarbado. La noche del 18 de febrero de 1988, los cadáveres de Bernard Brom, de 43 años, su esposa Paulette, de 42, su hija Diane, de 13, y su hijo Richard, de 11, fueron descubiertos en su casa. Las 4 víctimas presentaban numerosos cortes en la cabeza y en la parte superior del cuerpo. El arma del crimen, un hacha manchada de sangre, se encontró en el sótano. David y su hermano mayor, Joe, desaparecieron inicialmente de la casa, lo que hizo sospechar a la policía de un posible secuestro. Sin embargo, una amiga de David reveló que éste le había confesado cómo había matado a su familia. David fue capturado al día siguiente cerca de la oficina de correos local. El caso de David se remitió inicialmente al sistema de tribunales de menores debido a su edad, pero la gravedad del delito hizo que fuera juzgado como adulto. Su defensa alegó demencia, y la enfermedad mental se convirtió en un punto central del juicio. El 16 de octubre de 1989, David fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a 3 cadenas perpetuas consecutivas con 52 años y 6 meses antes de la libertad condicional. El motivo de las acciones de David sigue sin estar claro. Se había teñido el pelo, se había afeitado los lados y se había puesto pinchos en la parte de atrás, y había informes de problemas con sus padres por la música que escuchaba. También había amenazado a sus padres y amigos. Además, tenía antecedentes de intentos de suicidio y se le había diagnosticado una depresión grave. El crimen conmocionó a la comunidad de Rochester y atrajo la atención de los medios de comunicación nacionales debido a la terrible violencia, la corta edad del autor y sus problemas de salud mental. El juez del juicio, que lloró tras la sentencia, describió el caso como una tragedia extrema y monumental. David cumple actualmente su condena en el correccional de Minnesota, en Stillwater. Harvey Miguel Robinson. Harvey Miguel Robinson, nacido el 6 de diciembre de 1974, se convirtió en uno de los asesinos en serie más jóvenes de Estados Unidos cuando, con solo 18 años, se embarcó en una violenta matanza en la que asesinó a 3 mujeres e hirió a otras 2 en menos de un año. Robinson, natural de Allentown, Pensilvania, no era ajeno a la violencia, ya que su padre era alcohólico y maltratador, y más tarde fue encarcelado por el brutal asesinato de su amante. Los problemas de Robinson empezaron pronto. Fue detenido por primera vez a los 9 años y presentaba graves trastornos de conducta en la escuela, como incapacidad para distinguir entre el bien y el mal y una gran aversión a la autoridad. A medida que crecía, sus amenazas y arrebatos se intensificaron, y tanto sus compañeros como las figuras de autoridad empezaron a temerle. En agosto de 1992, Robinson comenzó su serie de asesinatos. Violó y asesinó en su casa a Joan Burkhart, una auxiliar de enfermería de 29 años. Un mes después, fue detenido por robo y cumplió 8 meses de prisión. Tras su puesta en libertad, volvió a atacar, secuestrando y matando a Charlotte Schmoyer, una repartidora de periódicos de 15 años, en junio de 1993. La violó, la apuñaló más de 20 veces y la degolló. Al mes siguiente, Robinson violó y estranguló a Jessica Jean Forney, abuela de 47 años. También atacó a una niña de 5 años, a la que acosó durante días antes de irrumpir en su casa, violarla y estrangularla. Milagrosamente, sobrevivió. Otra superviviente, Denise Sam Cali, desempeñó un papel crucial en la captura de Robinson. Tras escapar de su ataque inicial, aceptó servir de cebo, lo que condujo a un tiroteo entre Robinson y un agente de policía. Finalmente, fue localizado en un hospital local, donde había buscado tratamiento para sus heridas.
Robinson fue declarado culpable de los 3 asesinatos y condenado a muerte en noviembre de 1994. Sin embargo, debido a la sentencia del Tribunal Supremo de EIEU de 1994-2012, que consideró inconstitucionales las penas de muerte para menores, su condena ha sido objeto de debate permanente, con 2 de las 3 sentencias de muerte anuladas. Y ahí lo tienen, amigos. 15 escalofriantes historias de jóvenes asesinos en serie que pensaban que la ley no se aplicaba a ellos. Para ver más vídeos fascinantes como este, hagan clic en las tarjetas de sus pantallas. Hasta la próxima. Cuídense.